Oli, hoy os vengo a contar qué tal mi experiencia estudiando en la UNED. Estoy en tercero de psicología y la verdad es que he tenido la suerte que mi experiencia ha sido desde estar puramente estudiando sin trabajar a compaginarlo con trabajitos temporales, con trabajo de jornada partida, turno completo, turno partido, jornada completa y ahora que estoy a media jornada. Entonces, sí quiero comentaros que todo lo que voy a decir es bajo mi experiencia, no tengo la verdad universal ni absoluta en nada, cada persona es un mundo y cada persona pues le afectan las cosas de una forma. En general, mi experiencia está siendo satisfactoria a la vez que muy dura, porque para mí la UNED es muy dura, es muy exigente, ¿vale? Hay que estudiar un montón y te sientes a veces pues un poco solo y perdido. Yo recuerdo que cuando me matriculé me sentía más sola que nada, más perdida que un pulpo en un garaje porque no entendía muy bien el funcionamiento pues, del campus, ni sabía muy bien dónde había que mirar nada, ni dónde encontrar el material, qué material entraba, un poco también bajo mi experiencia, sobre todo, no sé si es en mi carrera o en general, puedo hablar solo de mi carrera, que es psicología. La verdad es que los alumnos nos apoyamos y nos ayudamos un montón entre nosotros. Todo un gusto, encuentras a un montón de gente que merece muchísimo la pena y a mí la verdad es que sobre todo al principio me ayudó mucho eso. Claro, que yo cuando empecé a estudiar en la UNED, cuando entré en primero de carrera, que además lo pensé tarde porque no lo medité demasiado y me matriculé del segundo cuatrimestre del primer curso directamente sin tener nada de experiencia y de hecho llevaba bastantes años sin estudiar. Tengo 29 años, para quien no lo sepa, y me matriculé a los 26. Otro día os contaré qué otros estudios tengo, pero vamos, que yo, para que entendáis, llevaba tiempo sin estudiar al ritmo que requiere la UNED. Es verdad que pese a la exigencia y demás, no sé si entra en juego que yo soy una persona muy disciplinada, muy responsable, etcétera, que no hay que perseguirme para que haga las cosas. No vi excesivamente difícil aprobar el primer año. O sea, quiero decir, yo en ese momento sentí que estudiabas muchísimo, es mi experiencia de entonces, estudiabas muchísimo y aprobabas. Esto cambió un poquito luego, ahora os contaré por qué. Cuando hice los primeros exámenes eran por la plataforma de AVEX, ¿vale? Que era una plataforma que se creó para poder hacer exámenes online en ese momento porque teníamos el COVID y estábamos confinados. Entonces esa fue mi primera experiencia en los exámenes en la UNED. Matriculé pues de las que me quedaban de primero y de algunas del segundo cuatrimestre de segundo. Me volvió a pasar más o menos lo mismo. Más o menos porque, ahora os cuento, en un examen la lié bastante. Y pero en el resto saqué muy buenas notas en todo. Y había estudiado mucho, saqué muy buenas notas. Excepto en psicobiología. ¿Qué me pasó con psicobiología? Algún día tengo que hablaros más de esto. Mi asignatura favorita de ese curso. Me desestabilizó un montón el examen. Siento que había estudiado mucho, pero no iba preparada para el tipo de preguntas que me encontré. Me dejé llevar por los nervios, no supe afrontar la situación, creo que entregué el examen contestando cosas que no sabía ni qué había contestado, total que acabé suspendiendo y me descontaron un montón los fallos. Allí aprendí una cosa básica en la UNED que es probar con exámenes anteriores, ver qué tipo de examen pone el equipo docente y hacerme todos los exámenes de los años anteriores posibles porque ya os digo que allí ni estrategia tipo test ni nada, fatal. Seguía probando todo con bastantes buenas notas, etcétera. Y me costaba, o sea, no quiero decir que haya sacado buenas notas y fin. No, también tenéis que entender que por aquel entonces yo no estaba trabajando, yo estaba estudiando, igual estudiaba pues mis 6 horas al día, mis 7 horas al día y estudiando un montón, haciéndome carpetas de resúmenes tan grandes como esta y más por cada asignatura, o sea, yo no sé cuánto tiempo llegué a dedicar, pero aprobé todo y me fue bien. En septiembre conseguí recuperar psicobiología, también matándome a estudiar, pero la conseguí recuperar y pasé limpia a segundo de carrera. En segundo de carrera las cosas cambiaron porque empecé a trabajar, por aquel entonces tenía jornada completa de turno partido y me matriculé de 4 asignaturas. Mi experiencia, pues
muy dura. O sea, yo no supe gestionar bien trabajar, estudiar, intentar tener vida y otras responsabilidades. Noah nos quiere hacer compañía. Hola, Noah. ¿Qué te ocurre, reina? Ahora te hago caso, ¿vale? Una acompañante. ¿Tengo público? Sí. Empecé a trabajar y ya os digo que a mí se me vino un poco encima, porque ¿qué me pasó bajo mi experiencia? Intenté estudiar de la misma forma que había estado estudiando sin trabajar. Me hice resúmenes de todo, no hice apenas exámenes de años anteriores, no probé hacer test casi de años anteriores y la joya de la corona, enfermé de COVID bastante, justo antes de los exámenes, que eran los primeros exámenes presenciales que yo hacía en la uni. Suspendí las dos asignaturas anuales y aprobé las 2 cuatrimestrales. O sea, suspendí psicopatología y desarrollo 1. Me generó muchísima ansiedad, frustración, una frustración enorme porque yo no entendía cómo podía ser que mi pensamiento no se cumpliera ese año, porque yo pensaba, si estudias un montón y te machacas a estudiar, vas a aprobar. No, no fue así, en mi experiencia no fue así. De hoy estoy estudiando y trabajando, pero a media jornada. Además, está genial porque yo voy a trabajar por las mañanas y por las tardes puedo dedicarme a estudiar. Me pego aquí toda la santa tarde como una ratita de biblioteca, estudiando con vosotros normalmente en directo, y los findes los dedico a estudiar. O sea, básicamente siempre que no estoy trabajando estoy estudiando. Entonces os diría que es muy duro porque muchas veces la gente no nos entiende, no entiende el nivel de estrés y de dificultad que conlleva la UNED, la exigencia. Los libros son bastante extensos, son muy densos, hay que saber bien qué estudiar y qué no. Suelen preguntar hasta cosas que podrías dar por hecho que no las van a preguntar. Depende de qué asignatura, por eso os digo que es muy importante practicar con exámenes de años anteriores para saber más o menos por dónde van los tiros y el tipo de examen que te van a poner, porque depende de la asignatura ponen exámenes asequibles, depende de la asignatura te parecen las 3 opciones correctas. Entonces, para mí no todas las asignaturas necesitan ni el mismo tiempo ni la misma forma de estudiar, y eso lo vas viendo conforme pues te vas adentrando, vas avanzando, te vas conociendo también a ti mismo, vas viendo qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, y es ir cogiendo pequeñas pinceladas que en la UNED pues te sientes normalmente bastante solo, bastante perdido. Esa es una de las razones por las que yo estoy en redes sociales intentando pues orientar, ayudar, inspirar, motivar, lo que sea, a alguien, porque siento que muchas veces somos nosotros solos con nuestros libros. Hay que saber muy bien dónde buscar el material, en qué invertir tu tiempo y en qué no. Para mis exámenes tengo que moverme, o sea, yo no tengo aquí mi centro asociado, con lo cual mi experiencia es puramente yo, los libros y vosotros. Si no fuera por vosotros, yo sentiría que estoy estudiando sola en mi casa siempre, porque pues yo no voy a las clases presenciales, ni voy a una biblioteca de la UNED, ni nada. Entonces, bueno, ¿UNED es dura? Para mí sí. Para mí es muy dura, es muy exigente. Hay que estudiar mucho y hay que saber cómo estudiar. Es que quiero insistir en esto un montón porque para mí es lo importante. Porque el cuatri te pasa así por delante, ya ha pasado ese tiempo que tenías para estudiar y como a lo mejor pues has estado invirtiendo tu tiempo en ciertas cosas, ya se te ha olvidado los primeros temas o no has conseguido ver todo el temario, hay que saber organizarse muy bien, ser muy disciplinado, muy constante, o sea, cada día un poquito, cada día, ir sembrando, no lo dejéis todo para el final porque es que es súper agobiante, porque es un montón de temario y vale más pues que vayas haciendo pasito a pasito cada día algo. Diferente a las PEC, que esto también es algo que me habéis preguntado a veces, cuando solo trabajaba, o sea, cuando solo estudiaba, ¿cómo estoy? Cuando solo estudiaba sí que hice las PEC de casi todo, pero el año pasado no hice ni una sola PEC. Me saqué todo el año sin hacer ni una. Este año sí que quiero hacer alguna, también para coger experiencia pues haciendo los trabajos, y os iré contando qué tal con ellos. Que para mí una cosa súper importante y muy clave que me costó 3 años aprender es que hay que hacer muchos test, porque los exámenes en psicología en la UNED son tipo test. Entonces hay que saber trabajar la memoria de reconocimiento. Mi trayectoria en la UNED básicamente he sido siempre yo con los libros
y buscando la mejor forma de estudiar, intentando aprender constantemente a ser mi mejor versión. Y también os digo una cosa muy importante que a mí me ha costado bastante entender, y es que es muy, 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 muy crucial que os centréis mucho en el presente, porque suele pasar que generamos ansiedad porque tenemos ganas de ya graduarnos, nos vemos ya como psicólogos, queremos terminar y no nos damos cuenta de que realmente es una proyección hacia el futuro y que somos súper afortunados por estudiar la carrera que más nos apasiona. Sé que estudiar y más estudiar y trabajar es muy duro, pero yo siento, mi Sara de ahora siente que lo echará de menos cuando se gradúe. Entonces vamos a enfocarnos un poquito también en el momento presente, mejoremos cada día y sigamos como lo estamos haciendo, que vamos por el buen camino. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!